que este reparto ha gustado a casi todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a toda la esfera de las redes sociales, la opinión pública, la conversación nacional, los analistas políticos. Hay una ola de una suerte de optimismo, de celebración. Que lo que está diciendo es que Daniel Noboa, su aliado, su socio, es la esencia del mal que se cierne sobre este país, es el diablo. Los políticos, cuando dejan de lado la ética pública, se convierten en cínicos. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, finalmente está listo el pollo. La asamblea ya tiene presidente, vicepresidentes, las comisiones ya están repartidas, o sea, en general todas las autoridades están y todos parecen súper contentos. El gobierno tiene lo que quería, que eran las comisiones de régimen económico y de desarrollo económico. El correísmo se quedó con seguramente con las que tienen mayor significado y potencia política, que es la de justicia y de fiscalización, sobre todo la de fiscalización, que yo creo que es incluso emblemática para ellos, ¿no? Porque ahí estuvo antes su peor enemigo, Fernando Villavicencio. Construye que era el movimiento de Fernando Villavicencio, ha sido absolutamente borrado del mapa, algo que también debe poner muy contentos a los socios en este acuerdo legislativo, y ni siquiera hay un representante de ellos en el CAL, mientras que el social cristianismo también está súper contento. Se hizo del control de la asamblea, tienen un presidente, un secretario y el poder para hacer muchos nombramientos, etcétera, incluso administrativos. Y ese poder no es cualquier cosa, no es pelo de cochino. Pero lo que impresiona es que da la impresión de que que este reparto ha gustado a casi todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a toda la esfera de las redes sociales, la opinión pública, la conversación nacional, los analistas políticos. Hay una ola de una suerte de optimismo, de celebración, ¿no? Y hasta los analistas políticos han decidido hacer una suerte de acto de fe, como un dogma de fe sobre la naturaleza de esta alianza, que es tener un dogma de fe sobre lo que digan o hagan Rafael Correa y Jaime Nebot, que son los otros dos aliados del gobierno. Estos personajes que están sosteniendo este acuerdo dicen que no hay nada de impunidad, que la impunidad no se negocia, y la gente y el país les cree, a pesar de que no se ha dicho nada más específico sobre ese tema. Ellos lo dicen, todos lo creemos, así es más o menos la fórmula. Y en el tema de las leyes, ¿no? Están felices porque dicen que Noboa va a aprobar las leyes, pero ¿cuáles son esas leyes? Nadie ha dicho en qué consisten esas leyes, pero existe una actitud para pensar que todas las leyes que se van a aprobar son buenas, las que se van a aprobar son buenas y todas las que se presenten van a ser aprobadas. Así es más o menos el ánimo. A pesar de que no se, mira, es que, perdón que insiste en esto, pero a pesar de que no se sabe el término del acuerdo, todos están optimistas, todos creen que aquí estos asambleístas, muchos de los cuales son los mismos que estuvieron en la asamblea anterior, han bajado del cielo y van a salvar el país. Yo creo, Roberto, que este optimismo se sustenta en la creencia de que Noboa finalmente logró lo que Lasso no pudo hacer en el 2021,
un espacio de gobernabilidad. O sea, a Lazo lo mataron porque decían que fue incapaz y que traicionó y que se sacrificó porque no supo hacer un acuerdo de gobernabilidad. La gobernabilidad para esta gente es el que les permitan estar en el poder, nada más. No sé, Roberto, cómo tú sientes ese estado de ánimo que yo veo que está muy fuerte en el debate nacional. Oye, pues yo le oí el sábado a Rafael Correa hablando en la Convención Nacional de su partido, cosa que no debería hacer porque eso está prohibido, o alguien, alguien debería controlar esto, ¿no? El tipo tiene, eh, tiene suspendidos sus derechos de participación política, lo cual, según la Constitución, incluye la capacidad, el derecho de participar en los asuntos y toma de decisiones de los partidos políticos. Él no puede, ilegalmente intervino, sin que nadie le controle, y decía, ¿vos lo viste? Decía básicamente que todo lo malo que le pasa a este país ha sido provocado por aquello que Daniel Noboa representa: explotación laboral, evasión de impuestos, salida de capitales. O Sí, sea, sí, le escuché esa parte, fue impresionante. es impresionante porque lo que está diciendo es que Daniel Noboa, su aliado, su socio, es la esencia del mal que se cierne sobre este país, es el diablo. O O sea, sea, ¿a quién todo el mundo piensa que le va a dar gobernabilidad es el sí, diablo? le está dando gobernabilidad al demonio de Tasmania, al que nos tiene jodidos, al que tiene al país en la mierda, con todas esas tres cosas que son las que nombró, ¿no? O sea, él es la esencia de todo lo malo del país, eso dijo. O sea, estamos ante una alianza con, con el diablo, con alguien con quien tiene diferencias irreconciliables, pero diferencias así de esencia. Eh, y luego también dijo, déjame leer exactamente lo que dijo, que lo tengo anotado por aquí. Él dijo que su partido apoyará, que dará apoyo a las leyes que beneficien al país. Textual, a las leyes que beneficien al país. ¿Cuáles son las leyes que beneficien al país según el correísmo? Porque los analistas políticos dicen, con esto Novoa ha conseguido que le aprueben las leyes que va a mandar. No, ha conseguido que aprueben las leyes que Rafael Correa considere que benefician al país. Y eso es algo que nadie está, yo no sé, no entiendo, no, yo creo que soy bien tonto porque no entiendo cómo no se puede ver esto. O sea, es Rafael Correa diciendo las leyes que beneficien al país. Entonces yo me pregunto si Novoa envía una propuesta de reforma tributaria, ¿eso lo considerará Correa como una ley que beneficia al país o dirá que más bien lo perjudica? Por ejemplo, una ley para liberar la contratación, para facilitar la contratación por horas, qué sé yo. Ellos ya han dicho que esas leyes no les gustan. Son las leyes que se me ocurre que puede mandar alguien como Novoa, ¿no? Que es un empresario con supuestamente una visión liberal de la economía. Puede ser que no la tenga, pero eso es lo que da a entender. ¿Conseguirá Novoa que le aprueben esas leyes? O si Novoa está haciendo una ley para la inversión extranjera que incluya, por ejemplo, arbitrajes internacionales que a los que el correísmo siempre se ha opuesto, eh, lo aprobarán. Entonces, yo lo que me pregunto es si mientras nos tienen tan embelesados con el mundo con hitos de la gobernabilidad, no nos estarán metiendo las cucharadas de aceite de ricino, pero hasta el píloro. O sea, y el aceite de ricino es ¿va o no va a aprobar Correa las leyes que envíe Novoa? Y si no las aprueba, ¿no será que para mantener este pacto de gobernabilidad, Novoa prefiera gobernar y enviar leyes
que pasen el filtro del correísmo, o sea, que empiece a enviar las leyes en función de lo que el correísmo pueda aprobar. Porque hay muchas cosas que si de la voluntad del correísmo depende, Correa, digamos, Noboa no las podrá hacer. Yo me pregunto, ¿podrá Noboa, por ejemplo, en esta desesperada necesidad de dinero en la que se encuentra el fisco, podrá eliminar los subsidios a la gasolina? No, yo creo que no. ¿Será que el correísmo que acepta, firma esa ley de eliminación del subsidio, vota por ella y mantiene a sus aliados de calle, porque son sus aliados de calle de la CONAIE, y los mantiene a raya para que no se subleven y no invadan Quito? ¿Va a hacer eso el correísmo por Noboa? Yo no sé. Pero me parece muy difícil. Entonces, hasta la paz en las calles va a depender de Correa. Yo creo que esto terminará Noboa gobernando en función de lo que diga Correa, que es, además ya hemos visto, ¿no? Estas declaraciones que ha hecho en Santo Domingo, en su convención, en la Convención Nacional de su partido, son muy en la línea de lo que venía siendo su política de declaraciones en Twitter, puteándole a Cronfle, puteándole a Centeno, a la asambleísta Valentina Centeno del partido, o sea, diciendo más o menos quién es el que manda en esta alianza. Entonces, quizás Correa no va a tener que gobernar en función de lo que el correísmo le vaya a aprobar. Entonces, ahí es cuando me deja de inspirar confianza este mundo con hitos. Sí, Roberto, y peor aún, mucho peor aún, si uno mete en este paquete del dogma de fe el tema de la impunidad, que también parecería ser estar embadurnado de esta santidad, de esta cosa de que todos tenemos que creer en eso, ¿no? Ellos dicen, no habrá impunidad y todos tenemos que creer en eso. Mira, eh, aquí, aquí en el tema de la impunidad se cruza este tema de la elección que hubo de Ekener Recalde como segundo vicepresidente, que tuvo una votación brutal, incluso más grande que la del presidente. Ekener 130 votos. Trump 130 votos. tuvo 128, sí, así es. Y es la cuota del gobierno para el tema de las autoridades. Él es el primer vicepresidente no, segundo vicepresidente Segundo. de la Asamblea, ¿no? Este señor, Ekener Recalde, en la legislatura anterior fue procesado por cobrar diezmos a su despacho, a su equipo de trabajo, y confesó haberlo hecho porque era imposible no confesar. O sea, habían pruebas contundentes, había audios, había testimonios, había hasta papeles, depósitos. Estaba incluso clara una triangulación que hubo con una cuñada de él, con una cosa ahí medio truculenta. Él admitió expresamente en ese proceso y ante el Pleno que había cobrado plata a sus empleados, pero con esa gracia que tienen esta gente, dijo que eso era para hornados solidarios. Si Ekener Recalde se salvó de ese proceso, es porque el correísmo lo cobijó y ya lo reclutó, ¿no? Entonces no dio los votos y venga para acá. Y esto a diferencia de otros asambleístas que fueron echados de la asamblea exactamente por el mismo tema. Si Ekener Recalde no se fue, es porque no tuvo en contra los votos del correísmo. La izquierda democrática lo expulsa porque le pareció insostenible tenerlo en sus filas y el correísmo dijo, venga, usted es parte de nuestro equipo y le damos, y no lo censuramos. Eh, Además, es conocido que el correísmo también lo salvó porque este señor era el mejor amigo de Daniel Noboa en la asamblea. Hubo un momento en esa asamblea que Daniel Noboa quiso formar un bloque
¿Y quién crees tú que fue el único que apoyó esa idea? Egner Recalde. Recalde, Sí. exactamente. ¿Y si sabes quién defendió con vehemencia a Egner Recalde en la sesión del Pleno en la que se decidió su suerte y a la que Daniel Noboa faltó para no comprometerse? ¿Sabes quién defendió a Egner Recalde con Sí, vehemencia, a saco y espada? la mismísima Luisa Sí González, fue, que era la presidenta presidenta, ahora ética. presidenta de la Revolución Ciudadana. Entonces, si a este señor que tenía este antecedente, esta mochila llena de plomo, lo eligen como una de las más importantes autoridades de la Asamblea, entonces, ¿cómo podemos saber qué entienden por impunidad estos Exacto. legisladores y estos señores del acuerdo? Es impresentable, Roberto. Eh, Mira, Martín, Egner Recalde, estuve en la sesión del viernes en la que esto ocurrió. Y Egner Recalde, cuando fue electo, tomó la palabra y, entre otras cosas, dijo, te voy a leer textualmente: una vez los grupos de poder quisieron verme destruido, pero existió la justicia divina y la justicia de varios compañeros. Y o sea, lo dice ante 130 personas, bueno, 137, pero 130, incluido Construye. Yo me pregunto qué es lo que Construye quería demostrar y a quién se lo quería demostrar. No entiendo. Eh, Incluido Construye, 130 personas que habían votado por él, eh, ante esas 130 personas que no tienen ninguno de ellos la menor duda de que este señor es un corrupto que cobraba diezmos a sus empleados. Nadie tiene la menor duda porque es así, nadie duda porque lo del armado solidario es un chiste, es un meme. Y sin embargo, él puede salir con eso en un clima retórico en el que de pronto las cosas no son, las palabras no significan lo que significan. Todos los conceptos se relativizan hasta tornarse irreconocibles. Y de pronto la justicia divina salvó a Egner Recalde de el acoso de los grupos de poder que quisieron verle destruido, cuando en realidad es el correísmo el que salvó a un corrupto de ser destituido. Pero eso se convierte de pronto oficialmente esa es la historia de Egner Recalde. Eso es de aquí en adelante, esa es la historia de Egner Recalde. Y a mí esto me hace pensar en un tema que no veo recogido en los análisis políticos de estos tiempos, eh, y que quizás si estuviera recogido podría empañar un poco ese optimismo que tanto caracteriza el discurso político del momento. Es el tema de la ética pública, Martín. Yo creo que estamos olvidando eh, el valor de las virtudes cívicas, o sea, el valor de las virtudes cívicas como única forma de cohesión social en una democracia. Hemos hablado en otras ocasiones del concepto de ejemplaridad pública como una fuerza persuasiva y cohesionadora y generadora de costumbres cívicas democráticas. Y estamos en una asamblea donde los conceptos de verdad y mentira son relativos, donde los conceptos de ética y deshonor son relativos, donde la palabra impunidad, de la que tanto uso hacen todos en esa asamblea, se convierte en nada cuando es una palabra que ni siquiera sirve para reconocer la culpabilidad de un corrupto, sino que sirve para consagrarlo vicepresidente segundo de la asamblea. Es alucinante. O sea, esto no tiene Sí. presentación. Eh, Se dirá, y ya se ha dicho, porque no deja de ser verdad, y ya se está hablando de que la política no es un convento. Y verdad es que la política no es un convento, pero cuando decimos que la política no es un convento, nos referimos
a la relación de los políticos entre sí, pues, ¿no? O sea, las fidelidades o infidelidades, la manera como se tratan y cómo se serruchan el piso, las luchas por el poder intestinas, etcétera, etcétera. Obviamente, la política no es un convento, pero que la política no sea un convento no significa que la esfera pública se convierta en un putiferio, pues. O sea, que la política no sea un convento no significa que debamos consagrar al corrupto como vicepresidente de la Asamblea o que debamos aprobar un pacto con los que solo buscan impunidad porque la política no es un convento. Es decir, además es curioso que aquellos que nos dicen que la política no es un convento son los que nos piden que la esfera pública se convierta en una iglesia donde tengamos que acudir, no ciudadanos, sino feligreses a hacer un acto de fe. Aquí no es ciudadanos, sino feligreses. Eso es lo que nos pide el análisis político ahora, que seamos feligreses y que creamos en estos señores o sea, a quien acaban de poner en la vicepresidencia, ya hay que creerles, ¿no? Sí, estamos a un puntito de que celebremos y festejemos un acuerdo entre Fito y el desdentado del Pichincha para elaborar un marco teórico a favor de la felicidad infantil o algo así, no sé. Y es que el tema de la ética pública no puede ser renunciable en una sociedad que se respete y que aspire a tener una vida mejor. Fíjate, ayer domingo apareció una columna del pensador español Fernando Savater precisamente sobre esto por lo que está ocurriendo en España. Ahí decía que los políticos cuando dejan de lado la ética pública se convierten en cínicos, ya no son políticos ni son ciudadanos, son cínicos. Y allí entra lo que Sabater dice que es ese espacio donde se borra cualquier ideología en nombre de este dogma, ¿no es cierto? Que es el que vamos todos juntos, no importa con quién. Y fíjate, Ekener, porque se llama Ekener, no Ekner. Ekener no es el único caso este que mencionábamos. Tenemos el caso de Fernando Cedeño, que fue elegido presidente de la Comisión de Justicia, nada más que de esa comisión que es súper importante. El señor Cedeño fue procesado, fue demandado por Fernando Villavicencio porque agarró un documento de inteligencia pública, lo falseó, lo adulteró y se lo entregó a un medio venezolano chavista con el fin de acabar con la imagen, la reputación de Fernando Villavicencio. Pero era tan burdo, era tan grosero lo que hizo el señor Cedeño, que ni siquiera la posta que tenía como enemigo a Fernando Villavicencio quiso publicarlo. Ese señor es ahora presidente de la Comisión de Justicia, imagínate. Sí, y no hablemos de fiscalización, Martín, donde la presidencia recayó en Pamela Aguirre, la AIPAME de toda la vida, que nunca pudo explicar de dónde sacó la plata para su campaña de recolección. Ella recogió 800,000 firmas para que Rafael Correa pueda ser reelecto y nunca explicó de dónde sacó la plata. Dijo que eso lo financió con sus ahorros que tenía para estudiar en el exterior, que eran $3,000. Son los $3,000, la multiplicación de los panes y los peces. Con $3,000 le alcanzó para organizar una campaña que recogió 800,000 firmas en todo el país y ahora es presidenta de la Comisión de Fiscalización. Es notable que esté en esa comisión, donde además no hay ninguna persona del movimiento político de Fernando Villavicencio, que es el hombre que hizo de la Comisión de Fiscalización por primera vez desde hace muchos años un sitio interesante donde se hacían investigaciones reales. Y estos son los señores y las señoras en las que tendríamos que hacer un acto de fe. A estos es a los que se pide que les creamos que no están negociando la impunidad de nadie. Y tenemos que creerles que no están negociando la impunidad de nadie mientras el reo delincuente de Jorge Glass, que está privado de sus derechos de participación política, asiste ilegalmente a participar en la Convención Nacional del Correísmo y dice que su prioridad
y la prioridad del partido es traer de vuelta al otro prófugo privado también de sus derechos de participación política que está huido en Bélgica. Entonces, a ellos debemos creerles que no persiguen la impunidad. Aquí no hay un pacto, es un pacto con ellos, pero ellos no han pedido la impunidad y tenemos que creerles porque somos feligreses, porque no somos ciudadanos y hasta el análisis político está hecho para feligreses. Sí, y mira, Roberto, y con esto ya cerramos porque se nos está pasando el tiempo. Permíteme simplemente apuntar dos cositas más de la columna de Sabater que parecía escrita para el caso ecuatoriano cuando estaba escrita para el caso de España, donde se acaba de firmar un acuerdo donde abiertamente se destruye la constitucionalidad de ese país. Recordaba Sabater que en República Dominicana durante la presidencia de Balaguer apareció un partido de gobierno que se llamaba, imagínate, el partido se llamaba Lo que diga Balaguer, ¿no? Porque había que tener de todo. Claro, Sabater celebra la honestidad, la falta de hipocresía, de hipocresía política en República Dominicana y sugiere en ese artículo, dice, en España deberíamos borrar las innecesarias y mancilladas siglas del PSOE, o sea, del Partido Socialista Obrero Español, y sustituirla por otras, dice, LQDS, lo que diga Sánchez. Oye, sí, LQDC. El rato que el correísmo se llame LQDC, lo que diga Correa, ahí le creo, ahí les creo, ahí les creo. El rato que el social A eso cristianismo, vamos, ya creo que lo que estamos. diga Nebot, ojalá vayamos allá, ahí sí les creo. LQDN sería. Sí, ahí sí les voy a creer. Ya, con esto cerramos este episodio. Les esperamos mañana, martes, y seguiremos seguramente con estos temas. Haciendo votos por la recuperación de la ética pública, sin la cual cualquier pragmatismo político es simplemente una miseria. Nos despedimos.